Señoras y señores, seguimos adelante en este sábado Sarandí y estamos recibiendo a alguien que ya estuvo aquí en el programa. En su momento conversábamos, estaba bastante lejos, pero siempre está muy cerca, pese a que geográficamente él pueda estar viviendo en otro país o en cualquier parte del mundo, o dibujando o bailando. Lo cierto es que este hombre, Esteban Isnardi, bueno, está permanentemente muy intenso en las redes sociales, muy cerca del Uruguay, muy cerca de la cultura uruguaya, con sus caricaturas, pero también con su baile, que lo ha transformado en una forma de vida, ese baile sobre el cual además reflexiona. Y recuerdo, Esteban, que bueno, gracias por venir, queríamos aprovechar, nos habíamos prometido que vos estuvieras en Uruguay y vas a venir por el programa, que has hecho del idioma del cuerpo una forma también de comunicar y de hacerte entender y de estudiar sobre el tema. Tenés un libro que también te ha permitido acceder a otros ámbitos vinculados al tema del baile. Así que, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Un placer estar acá en la mítica Radio Sarandí. La verdad que un gusto. Y qué lindo lo que dijiste y qué acertado lo del lenguaje del cuerpo, porque yo a la salsa la llamo el esperanto del cuerpo. Uh-huh. Tú hablaste del lenguaje del baile. Es verdad, es un lenguaje universal. A donde vaya yo enseñé en unos 92, 93 países del orbe, y a donde vayas es un lenguaje sin palabras, es un lenguaje con códigos que aproxima, que junta. Y es verdad que desbordo lo del baile tanto con la escritura como con la caricatura, haciendo estas tres cosas. Y efectivamente tengo una trilogía que escribí en francés, puesto que vivo en Ginebra y que mi editorial es parisina. Es una autobiografía apenas disfrazada, porque se llama El mundo alrededor de la salsa, y la salsa ocupa un 20% y no más, después el resto de mi cabeza loca. Uh-huh. El tema es por qué la salsa, por qué la salsa te marcó tanto, claro, viniendo de Uruguay. Por supuesto, lo que pasa es que yo soy, como siempre digo, del barrio de Vera, Jacinto Vera, y el límite, ¿no? Uh-huh. Y siempre lo mío fue lonja, fue la clave, fue la madera. Y se ve que eso quedó en mí. Yo bailaba de muy chiquito, y después a la hora de tener que hacer una profesión, la dividí en tres para llegar a fin de mes. Me gustó esa rima, la voy a usar, el 3 y el mes. Y me fui para la salsa por eso que dice el Dino, ¿viste? Te traje de regalo unas caricaturas, entre las cuales la del Dino, que fue como un hermano para mí. Y siempre digo lo mismo, hay una canción que dice: dicen que sí, dicen que no, dicen que es primo del guaguancó, hablando del candombe, y el guaguancó es cubano, y esa relación entre ambos, bueno, me llevó hacia lo cubano. Uh-huh. ¿Y cómo fueron aquellos comienzos con el baile? Porque vos decís, bailaba desde muy chiquito, pero por un lado también, siempre que vamos, por ejemplo, a Brasil o al Caribe, siempre hablamos muy bien de cómo el brasileño o los caribeños se manejan con el cuerpo con otra alegría, es verdad, con una cosa menos vergonzante. Es verdad. Como que nosotros más retraído, problema, ¿no? Sí. Claro. Digamos que también eso, bueno, esta es nuestra idiosincrasia como colectividad, pero también es algo individual. Hay individuos que lo tienen y otros que no lo tienen, ¿no? Como el fútbol u otras cosas. Se ve que yo eso lo tenía, y nosotros, bueno, yo soy exiliado político, llegué a los 15 años en Europa, y fue ahí que, tras haber bailado candombe y lo que viniera en la calle, saliendo en las llamadas, como chiquitito que era, el otro día vi un nene y me recordó mi personita, y ahí yo desarrollo lo de la salsa con maestros en Barcelona, en Milano, yendo por Europa, y un momento dado digo, bueno, acá yo puedo empezar a dar clases, puesto que es un baile empírico, que nació de modo empírico, entonces las clases se pueden dar así, y en Cuba dicen cada maestro tiene su librito. ¿Y cómo bueno, entendiste que podía ser una forma de vida el baile? Cuando al tomar clases yo tomaba notas, porque tengo algo muy obsesivo, y que me daba cuenta que el profesor estaba muy bien, pero quizás se podía explicar mejor para los europeos. Y entendí que eso los europeos no lo iban valga la redundancia, a entender así, porque son otros códigos, y yo llegando a los 15 digo, pero yo los manejo estos códigos, quizá más cerebrales, ¿no?
Y ahí digo, ya tenía casi un librito escrito, pero a mano, ¿no? Apoyándome también en toda la herencia de lo que yo fui mamando, perdón por la palabra, y ahí dije, bueno, esto puede ser lo mío, y empecé, hay que tirarse al agua, ¿no? Empecé en una sala de espera de un consultorio médico, porque una de las alumnas era doctora, bailando en una alfombra toda doblada, sin espejo y con 5 personas atrás mío. Y después, bueno, fui paso a paso y paso de baile, fui yendo por el mundo de un modo peculiar. Pues voy a abrir un paréntesis porque hace un par de programas hablé con un bailarín de danza clásica, se formó en danza clásica, ahora está con danza contemporánea, es uruguayo, es muy joven, 30 y pocos años, vive en Alemania, le va muy bien. Y le hacía una pregunta porque en 2 oportunidades anteriores en que entrevisté a bailarinas de danza clásica, de ballet, las 2 se me quebraron, Esteban, se pusieron a llorar cuando les pregunté por el espejo. Mirá. Y me decía Nelson Sí. López, con el que hablé aquí, que dice, bueno, yo lo tengo bastante resuelto con mi psicólogo. Entonces noté que el tema del espejo para un bailarín es un tema complicado. Complicado, aparte, no creo haberte hablado del espejo justo antes y lo tenía en la mente porque te iba a decir... ¿Tú cómo lo nombraste al pasar? Lo nombré al pasar. Bueno, bien. Un consultorio sin espejo. Ahí está, bien. Al final lo dije, bueno, digo, bárbaro. Sí, mira, en este momento estoy delante de un vidrio, que está justo atrás tuyo, y yo tenía un vidrio, pero no se ve casi nada el reflejo. Porque el espejo, que rima con reflejo, no es por nada, te da y te roba, a ver si me quiebro, no, te da y te roba, te permite y te impide a la vez. Es un juego hasta, si se quiere, que puede ser macabro. Se necesita para ver los alumnos que tenés atrás tuyo haciendo los gestos, pero al mismo tiempo estás tú ahí, claro, y tenés que corregir tu postura, incluso a veces te evitas. Lo que pasa es que quiero hacer una distinción, y que tenemos en español y también en portugués. Lo busqué en otras lenguas, hablo unas cuantas, pero también indagué y pregunté, y creo que no existe, sobre las palabras bailarín y bailador. Yo soy bailador, los que tú entrevistaste son bailarines. El español y el portugués tienen esa riqueza. Si tú escuchas canciones de salsa, nunca van a decir, esto es para el bailarín, dice siempre esto es para el bailador. Es un baile popular, es un baile para todo el mundo. Entonces quizás si se quebraron estas personas es porque son bailarines y que tienen otra exigencia, sí, mayor de la que tengo yo. Sí, pero también no te olvides otra cosa, que el mito de Narciso empieza por el espejo. Recordá que era el reflejo de Narciso en el agua. Absolutamente. Ahí empieza, entonces, la imagen que te devuelve el espejo muchas veces puede ser la mejor de vos o la mejor que vos creés que estás viendo de vos, y hay que ver cómo lo manejás, porque un artista también es un ego y que hay que saber manejar. Vaya, es un ego, pero yo siempre digo, el ego es como el colesterol, está el bueno y el malo. O sea, claro, no podemos prescindir, no puedo prescindir de ego. ¿Qué hago? Me pongo en un rincón y todo apocado. Lo que pasa es que no hay que pasarse, ¿no? También yo a veces cuando hablo y digo que quiero ser recto en esto y lo otro, con mis defectos, acá no voy a hablar de mi rectitud, pero también digo, tengo que poder afeitarme. Entonces la gente mira, no entiendo. Claro, porque para afeitarme tengo que mirarme en el espejo, y si me porto mal, ¿cómo me afeito? La relación con el espejo es, como tú dijiste, ¿no? Lo Narciso, es inmemorial. Puede ser tóxica, puede ser saludable, depende cómo uno lo maneje. Puede ser ambas, y ahí volvemos al Dino que también decía arma de doble filo, sí, la soledad. Sí, claro, exactamente. En el espejo estás solo. También, sí, estás solo. Es un mano a mano. Es un mano a mano, tenemos los dos, arma de doble filo y la soledad. Si la caricatura, para hablar de la otra materia que también desarrollas, exagera determinados rasgos de una persona, bueno, el espejo, si no lo sabes manejar, también puede exacerbarlos, para bien y para mal. Los exacerba. De repente, por ejemplo, crees que caminas bien, te das cuenta mirándote al espejo que tenés un hombro más alto que el otro. ¿Y esto cómo? Y en realidad tratás de bajarlo y ves que se sube solo. ¿Qué le pasa a mi postura? Y por ahí te lleva a cosas psicológicas también.
de defensa, por qué tengo... Pero bueno, no hay que demorarse demasiado en ello, porque te podés volver narciso y te podés enamorar, incluso te podés enamorar de tus defectos. Pero con los defectos hay algo especial. El escritor francés, no es por agrandarme, lo voy a pronunciar a la francesa, Raymond Queneau, decía que cuidado, algo así, decía cuidado con sacar esas cosas que llamás defectos. ¿Qué vas a poner en ese lugar? Cuando esté el vacío de esos defectos que sacaste, ¿qué vas a poner? No necesariamente virtudes. Sí, es todo un proceso que hay que saber manejar, sin lugar a dudas. ¿Y la caricatura cuándo empieza? Uy, de chiquitito. Sabés que ahora dentro de poco voy a ir a Canal 11, a Laura conmigo, con Laura Martínez, y hace año y medio me invitó Laura y mi productor le dijo que yo había empezado más o menos, digamos, con la caricatura de Crotogini, que es el doctor que se tiraba con Sereni, y yo tenía 6 años, y resulta que mi mamá guardó ese dibujo y mi productor, mi representante, se lo mandó. Y ahí ella me cuenta, que se le erizaba la piel a ella y a mí, que Crotogini es quien la hizo nacer. Claro. O sea que ves que tempranamente nace la caricatura. Incluso mis compañeritos de la escuela italiana, que saludo, se acuerdan de mí dibujando. Y después en Argentina, en el Instituto Rawson, se acuerdan de mí dibujando. ¿Y por qué la caricatura? Porque también no es lo más frecuente en el dibujo. Sabés que una de mis emociones más grandes es a mis 15, 16, yo ya dibujaba caricatura, el haber descubierto el libro de 3 caricaturistas franceses, que no voy a nombrar con acento francés porque ya van a decir, pero para agrandado, así que no los voy a hacer. Y me recuerdo la emoción al abrir esas hojas y ver que una caricatura podía, y ahí sí voy a citar uno de ellos, una buena caricatura, obligar al modelo a parecerse al dibujo. Y ahí yo digo, ¿qué es esto? Que deformando, haciendo algo que no es, uno puede tratar, y te lo digo a ti que sos caricaturista, que uno puede tratar verdaderamente de plasmar lo que es. Me quedé fascinado. Entonces, por eso para mí el retrato, que respeto muchísimo, en realidad yo agarro una cámara de foto y, bueno, digo, no es lo mismo, pero es igual, no sé, la caricatura es otra cosa, es una visión personal, acertada o errada, de una realidad. También hice una vez un paralelismo que en esa época, ahora se habla de sensación térmica en Europa, sí. Antes no, y dije que una cosa rebuscada, que la caricatura es el retrato, lo que la sensación térmica es a la sensación, a los grados que podés medir, lo que sentís en la caricatura. Y yo esperando que en el programa la pasaran y lo cortaron, o sea que no entendieron y nunca, esa frase nunca fue. Pero, ¿tuviste formación o es totalmente autodidacta? Sí, yo soy un autodidacta, me formé con grafista, pero no en una escuela con diploma. Yo hay una cosa muy especial que ahora, bueno, lo nombro porque voy a eso, que ahora el 23 me dan la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo, lo recibo de manos no de COSE, sino de Gualdía. Entonces eso, ¿por qué viene también? ¿Y por qué me gusta? Porque se lo dan a un autodidacta, porque yo soy defensor del autodidactismo y defensor también de la, cuidado con la palabra, pluridisciplinalidad. Con esos 2 caballitos de batalla voy al frente. Entonces me formé así de modo empírico, como es empírico el baile que practico, y no por nada, me imagino. Estás viviendo en un continente donde, a raíz de, por ejemplo, las caricaturas de Mahoma, por ejemplo, las revistas de humor, Charlie Hebdo, ahora estaba leyendo un libro vinculado a todo lo que sucedió, el humor político está siendo muy observado, muy censurado. El humor, la caricatura forma parte de la crítica, la sátira, está en la propia esencia del ¿Sabes que género? Hay, absolutamente, pero ahora hay 2 cosas. Primero, para lo de Charlie Hebdo, yo tuve la suerte de trabajar con uno de ellos que fue Cabu, con el que hicimos un trabajito ahí paralelo. Me tocó mucho, claro, Bolinsky también, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que eso participa de esta nivelización por lo bajo que hay, y que lleva esta expresión políticamente correcto. Por ejemplo, al decirlo, ahora a mí me viene urticaria. Lo políticamente correcto pienso que es el error más grande. Una cosa es justamente los progresos que se pueden hacer en todos los campos,
y todo lo que es contra los abusos, por supuesto, pero de ahí a volverse los que nos hemos vuelto neutrales, lo más posible, no sobrepasar, no esto, no herir, pero a ver, se trata del planeta Tierra, chicos, se trata de lo que se llama vida, ya nacer es un dolor. No es que naces así, volando, nacer es un dolor para la madre, para el niño, es una lucha, venimos de ahí, o sea, y pienso que justamente tenés toda la razón del mundo en lo que se refiere al hecho que ahora se estudia mucho más lo que dice el caricaturista. ¿Y qué pasa? El caricaturista se autocensura, consciente o inconscientemente, se autocensura y me pasa a mí, bueno, aunque yo lo mío es caricatura de caras verdaderamente, personal, pero me pasa a mí y le pasa también a quien se quiere expresar. A la hora de expresarte vas a empezar a pensar, pero si digo esto, si digo lo otro, y si lo digo de esto, y al final la frase, ¿cómo te sale? Te sale tibia. Uh-huh. Sí, y ahí estamos en un problema, porque si empiezan los recortes personales, después para los otros la distancia es mínima. Las limitaciones, absolutamente, ¿no? De limitaciones. Absolutamente. Entonces, sí, ahora hoy por hoy hablar como uno quiere es una quijotada. Sí, tal cual, revolucionaria. Revolucionaria. Contame qué pasó el jueves en el Museo del Fútbol. Pasó el sueño del pibe, pasó el sueño del pibe. Hice una exposición en el CAFO, en el Museo del Fútbol Centenario, se llama Durante y Después, porque son 50 jugadores históricos de la Celeste mientras jugaban y después ya de retirados. Y había varios de ellos, pero como empecé con las caricaturas de los olímpicos, había nietos, hijos, sobrinos de Schiaffino, Guilla, Gambetta y otros, la hija de William Martínez, Solange, un abrazo, y estaban los del 80, que estaban ahora del 90, vino entre otros Rubén Sosa, Krasowski, estaba Kiko Salomón, estaba el Guti, había Walter Corvo, mi ídolo de niño, que yo era Walter Corvo cuando era chiquito, ahí lo tenía enfrente, porque esto, y otros más, perdón que olvido, no quiero olvidarlos, pero ¿qué pasa con todo esto? Que un día me levanto y allá en Suiza y veo que crearon un grupo y el grupo se llama Caricaturas de Campeones y veo, es con mis caricaturas y me empiezo a ver los nombres, a veces estaban teléfonos solos y el que lo creó, que es un jugador de fútbol, Damaso Clavijo, suplente del Indio Olivera en el Peñarol campeón del mundo, me dice quiénes son y digo, no puedo creer, Rodolfo Rodríguez, Fernando Alves, Rubén Pasta, andaban todos. Y ahí empiezo a hablar con todos ellos en ese grupo, les hago la caricatura a todos, se pelean, me pelean, y nace esta loca idea que llevó a cabo también Lorena, que es mi representante en Europa, Agustín, el León Rioplatense, mi representante acá, y el jueves, esa inauguración, hubo 100 personas más o menos, es un montón. Y después pasamos, por eso lo dejé al final, pasamos al auditorio. Yo acabo de publicar un libro que sale ahora en librería, hoy, mañana, se llama Mientras Alzamendi, y ahí hago la lectura del poema con el hormiga Alzamendi al lado mío. O sea, todo eso es una irrealidad. Yo incluso ahí en el auditorio dije, mirá, hay 3 elefantes verdes volando, o sea, todo podía pasar. Contá más de ese libro, porque es interesante. Sí, es un relato poema. A ver, lo escribí como siempre escribí, como escribí las 1000 páginas de mi trilogía en francés con mi dedo índice en la página notas de mi iPhone, no sé hacer de otro modo. ¿Qué pasa? Trato de ordenar mis ideas. Hay un gol, el gol de Alzamendi contra Alemania, que el otro día se vieron con Nacho Alonso y justamente el Nacho le habló de ese gol. Ese gol es el primero que yo veo en el exilio, el primero de Uruguay. Mi exilio es 78 y ese gol llega en 86. Obvio, ya había habido el mundialito, pero Uruguay, primera Copa del Mundo que juega después de mi exilio es esa. 4 minutos de Uruguay estar en el mundial, marca ese gol Alzamendi. Y yo estoy en un hogar de jóvenes donde vivía, y ahí va a venir el grito, me levanto, va a venir el grito, pero esa pelota le queda un poquito atrás. Y ahí en mi poema el tiempo se detiene 1000 años, porque ese grito que iba a venir no era el grito del gol, era el grito que tendría que haber gritado en el aeropuerto cuando me arrancaban del país, era todo eso, era el destierro. Y ahí va el poema, unas 100 páginas, ¿no? Y yo lo escribía 10 días,
durante 10 días lo escribí. ¿Por qué sentiste la necesidad de escribirlo? Porque eso es muy visceral. Es muy visceral, sentí la necesidad porque es también contarme, y contarme es tratar de sanarme un poco. Yo no me sanaré nunca del exilio, nunca, moriré. Benedetti hablaba del desexilio, sí. Pero el desexilio, yo creo, en mi caso, como yo digo en el libro, en la edad bisagra y bizarra de la adolescencia, yo creo que es por siempre. Uno puede volver, pero no desexiliarse. Yo podré volver 80.000 veces, no me desexiliaré jamás. Lo sentí porque hubo una magia que yo le digo a Antonio en ese grupo, abrazo de gol contra Schumacher. Y ahí le digo, ese momento duró 6 años, y él me responde, me dice, Esteban, eso fue todo cintura. ¿Cómo me di vuelta? Porque todo con la cintura. Y ahí yo digo, me está contestando creo que son 38 años después, y yo lo estaba mirando, y ahí se me unen 2 tiempos, y me llega una frase. Me llega, corría el año 86 y corría Alzamendi, lo único que yo tenía. A partir de ahí, empiezo a escribir, lo dejo, al día siguiente lo retomo, y cada día digo, seguro que voy a apoyar sobre el botón con el tacho basura, ¿no? Para decirlo, la papelera. Gracias, muchas gracias, no me salía. Y el tacho basura, muy bien. Y lo seguía, y yo no sabía dónde iba, pero siempre con una coherencia, volviendo al gol, y cada palabra se desprendía de otra. Por ejemplo, el hecho de que el segundo apellido de Alzamendi es Casas, y ahí digo, pero no es casualidad ni causalidad, es casalidad, y hablo de la casa, puesto que el Uruguay es mi casa. Y al final llega como un remanso, donde llega el final, y digo, pero esto lo terminé, pero esto lo quiero publicar. Y entonces ahí le mando el manuscrito a Pedro Crivari de la editorial Túnel, que tenía la revista, la sigue teniendo, pero no la edición papel, Túnel. Y bueno, ya está, ya salió de prensa, y tuve unos ejemplares ahí conmigo el otro día, y hoy va a estar o mañana en librería. ¿Qué te pasa con el fútbol? Porque la mayoría de tus caricaturas son de futbolistas, en las redes estás muy presente allí. Sí. ¿Por qué el fútbol? El fútbol me salvó lo poco de buena psiquis que me queda. Yo vengo de una locura dentro y afuera. Vengo de la locura de la dictadura militar. Nuestra familia la sufrió mucho. De chiquito, allanamientos de morada, venían los verdes y eran siempre para nosotros. Y locura dentro porque mi papá era, vamos a decir, especial. Entonces yo venía del patos, con H, adentro y el patos afuera, y lo único que me salvó era hacerme mi mitología con los semidioses, con los demiurgos que jugaban, y que hoy por hoy estaban el otro día en la inauguración, y a los que no pude ver, tengo cita estos próximos días con el Mudo Montero Castillo. Voy a ver al Cacho Blanco, al Tola Luzardo, le escribí a Rubén Paz, a ver si, entonces yo le debo tanto al fútbol, que yo lo que estoy haciendo con mis caricaturas es saldando un poquitito de mi deuda íntima. Le debo mucho. Yo después escapamos a Argentina, donde la dictadura vino algunos años después, y yo vivía vamos a decir lo que es, una posilga, pero en plena 9 de julio. Entonces yo tenía la avenida más ancha del mundo como cancha, y ahí jugaba todo el día, y cuando te digo 8 horas, es 8 horas, con los amigos seguía jugando solo con una pelotita de frontón para arriba, para abajo, era el loco del barrio, y todo fútbol, y recuerdo que cuando iba en defensa, yo ahí, ya en Argentina, yo era el Conejo Tarantini, ahora soy amigo, gracias a mis caricaturas, lo vi la otra vez, lo voy a ver ahora, ¿qué no me dio el fútbol? Y volviendo a muchos intelectuales, amo los intelectuales que aman el fútbol, Pasolini poniéndose la camiseta del Bologna, el otro día lo hice, Sábato con la de Estudiantes, ni hablar de, por supuesto, Galeano, Benedetti, es una cosa no quita la otra, lo futbolero no quita lo intelectual, como lo de Cortés no quita lo de Valiente. Uh-huh. ¿Y estabas muy pendiente de los resultados, por ejemplo, del fútbol en Uruguay? Estaba pendiente de la Luz contra Villa Española. Un enfermo, me decían que era, un enfermo. Tengo una memoria, no prodigiosa, tengo una memoria rara con respecto a los resultados de fútbol. Hay cosas que le fallo, pero recuerdo, te puedo decir, creo de memoria todo el equipo polaco del 74, con lo cual cuando fui a enseñar a menos 20 grados a la conurbación de Katowice,
les dije eso y se miraban entre ellos, y primero decían, pero ¿para qué nos lo dice? Y segundo, ¿qué es este extraterrestre? Ni ellos Viene sabían. a bailar cumbia y nos dice el equipo de Polonia. Kumbianski fui a bailar. Claro. Sí, sí. No, porque en la primera entrevista que le hice a Sabat, Hermenegildo Sabat, que vino de visita en el 85, creo que fue una exposición de Buenos Aires, Sabat decía que a él le parecía que era muy esquizofrénico irse del país y estar pendiente del resultado de Liverpool Peñarol, ¿no? O sea, el hecho de decir, si no cortás de alguna manera, eso... Son distintas formas de entenderlo, sí, ¿no? pero incluso puede ser la misma, porque es interesante lo que decís, porque yo este viaje estoy haciendo eso, con mucho retraso. Yo ahora el 23, justo el día que me dan ese increíble premio, distinción, perdón, yo cumplo mis 60, justo ese día. O sea, 60, 300 de todo redondo, de Montevideo, bueno, lo de Montevideo es medio polémico, 300 no, bueno, sí, no importa. Yo estoy haciendo eso, es por eso que mi libro, Mientras Alzamendi, termina, ese gol lo veo en un sillón. Ese sillón se vuelve después, por la magia de ese gol, puesto que se detiene el tiempo y vuelve para atrás, el sillón de mi tatarabuela, no importa. Y el video de YouTube, que dura un segundo, ese momento en que lo elude y marca, yo digo que es el video más mentiroso, puesto que eso duró 1000 años. Pero al final del libro, como es un relato poema, no estoy vendiendo el final, ya está, no es una novela. Al final del libro, yo me siento de nuevo en ese sillón real, y miro ese video del 86, y miro ese video hoy por hoy, y yo acepto que ese gol dura un segundo. Hoy lo acepto. Y termino diciendo, termina así, pero ¿ya fue? Creo que después digo, que va, no fue, pero ya está. El ser y estar. Termina así. Estoy reconciliado con el hecho o digamos más bien, perdón, que vine acá también a decirle adiós a un Estevita que creció en paralelo pero que nunca existió. Le voy a decir, gracias por haberme acompañado, pero te digo la verdad, nunca exististe. ¿Qué pasa con la muestra esta? ¿Va a estar hasta cuándo? Hasta el 27 va a estar. Bien, sí. En el Museo del Fútbol. En el Museo del Fútbol, sí. Hay un manejo muy interesante de tus dibujos porque como comparás, haces el dibujo del antes, del futbolista joven y del actual, para muchos es la forma de ver cómo ve Esteban Isnardi a Rodolfo Rodríguez hoy, o a Corvo, o a los que... Y cómo los veíamos o los recordamos cuando eran futbolistas, ¿no? Entonces tenés el blanco y negro y tenés el color, tenés el pelo morocho, y tenés el canoso. Es el trabajo, de un caricaturista de esta manito, pero es el trabajo del tiempo, que yo trato de acoplarme a él, de estar a la altura de ese trabajo del tiempo, que es despiadado, pero es lo que hay. Y me asombró al hacerlo, ¿no? Y al buscar material también. Que hay caras que cambian diametralmente y otras decís, pero no está igual, pero que vaya continuidad. Entonces, ¿qué vive el hombre, en este caso el hombre, perdón, no la mujer porque no hice fútbol femenino, qué vive el hombre que hace que esa transformación es mayor o menor? ¿Sí? No, es un misterio. Y la caricatura de alguna manera es desentrañarse o meterse en el alma de cada caricaturizado. Claro, es verdad, es lo que uno trata, a veces uno lo logra, y vuelvo a decir que bien lo sabes tú porque sos caricaturista, así que no te decís caricaturista, pero sos y con un estilo muy particular, porque ¿sabés por qué te voy a decir? No es porque me invitaste y porque me estás pagando fortunas para que esté acá, pero es porque mis dibujos, uno los mira y dice, ¿de quién serán? Los tuyos no. Esto se sabe, ¿entendés? Hay una firma gráfica a la cual yo nunca me le atreví. Se ve que yo nunca me le atreví a algo personal, porque el caricaturista tiene que tener muchas agallas, y creo que me faltó un par. Es mi opinión. No nos vamos a poner de acuerdo. Es mi opinión. Bueno, entonces, hasta el 28 en el Museo del Fútbol. 27. Hasta el 27 en el Museo del Fútbol. Sí. Esta muestra de caricaturas. Sí. Y ya está el libro. Sí, ya salió, creo que en estos días está, claro. Ediciones Túnel, sí. Este poema que curiosamente, además, a mí me gustó cuando me enteré de lo del libro, porque también estás rescatando una figura que, si bien fue muy popular, jugó en los dos equipos grandes, es un tipo muy querido, es un hombre del interior, etcétera, tampoco es de esos jugadores que tienen hoy una gran visibilidad. Claro, lo que pasa, es verdad, es una figura histórica, aparte qué persona, los saludamos a él y a su querida Luján, maravillosos.
Lo que pasa es que no... Antonio Alzamendi. Claro. El Hormiga no transó, me lo contaba, no transó. Su último logro como entrenador fue el haber estado con Mariolo, con Mario Saralegui, y haber salvado a Cerro Largo. Hay muchas cosas en las que no transó, entonces, bueno, por ahí no lo llaman a la altura de lo que debe ser, pero es verdad, cuando si Altamendi salta al pasto, tanto de Independiente como de River, para decirlo así, se para el mundo y gritan uruguayo, uruguayo, sí, claro. Porque aparte Altamendi, el único título de campeón del mundo de River se lo dio él, pero es verdad que merece mucho más y mucho más reconocimiento. A mí Alzamendi me agradeció, no había de qué, pero me agradeció por haber juntado con esto. Yo me enteré del grupo y no lo creí yo, pero no importa. Por haber juntado jugadores, muchos que no se veían desde tanto tiempo, no se hablaban. Eso es maravilloso. Y es verdad que Alzamendi merece muchísimo más reconocimiento del que ya tiene. Sí, sí. Esteban, gracias por venir. Un placer, gracias Jaime. Por cumplir la palabra de estar. Por supuesto. Hablado hace algún par de años que hicimos la primera charla. Es bueno verte en las redes permanentemente. Tenés esa cosa demencial de dibujar mucho y de no parar de dibujar. Sí, es verdad. Sé de qué se trata. Claro. Y creo que eso además nos hace mucho bien. Qué bueno, muy amable, muchas gracias. Nos hace bien. Nos hace bien. Lo hacen... Lo hablábamos antes vinculado a María Julia Camaño. Cuando uno hace las cosas porque le gustan y por pasión, no mide tiempos, no mide horarios. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, tú lo haces con el baile, lo haces con los dibujos y bueno, bienvenido sea. Y por suerte ahora tenés una muestra, entonces mucha gente que quizás no te conocía, no te sigue en las redes, te puede ir a ver al Museo del Fútbol y tienen ahora este libro también. Me piden los horarios del Museo del Fútbol, ¿vos te acordás? Creo que es de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De 10 a 5. Sí, de 10 a 5. De 10 a 17, pegadita a la puerta, está pegadita a la tribuna, a la Torre de los Homenajes, sí. Allí en el Estadio Centenario. Esteban Linardi, gracias por venir. Muchas gracias, Jaime. Siempre bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Tú también.